Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones que Transforman. Soy Rosana Moduño de Tempo Espacio Gerencial y hoy tengo el honor de ser acompañada de un gran amigo, Jair Cerrada, para adentrarnos y profundizar en un tema muy interesante, la alimentación emocional. Bienvenido, Jair, gracias. Gracias, Rosana, y le agradezco este espacio también a Tempo por esta invitación y espero que disfrutemos todos de esta conversación que va a ser conversación poderosa. Estoy completamente seguro. Gracias, Jair. ¿Qué te parece si para ir entrando en esta materia, en esta terminología tan interesante llamada alimentación emocional, nos explicas de qué va, de qué trata eso de alimentación emocional? Bueno, es un tema muy poco conversado, un tema muy poco estudiado quizás, pero donde he aprendido lo siguiente. Y me quiero remontar primeramente a entender lo que el padre de la medicina dijo. Hipócrates, somos lo que comemos. Sin embargo, hoy en este siglo podemos decir que también comemos dependiendo de cómo nosotros nos sentimos. Entonces, alimentación emocional es un tema profundo, un tema que tiene mucho que ver con el darme cuenta, cómo estoy consciente yo de todo lo que me está rodeando y de lo que me está rodeando, cómo lo estoy sintiendo, de qué manera lo estoy sintiendo y cómo lo estoy expresando. Eso es alimentación emocional. Qué interesante. Y les comento que Jair ya tiene cerca de 15 años, digamos, profundizando en el tema de la alimentación emocional. ¿Es así, Jair? Es así, Rosana. ¿Cómo fueron esos inicios? O sea, ¿qué te motivó a profundizar, a conversar sobre esto de la alimentación emocional? Bueno, uno profundiza en lo que uno sabe, donde uno se siente cómodo. Llegué a ser primeramente profesional en las artes culinarias. No trabajo en la cocina en este momento, pero sé muchísimo de lo que implica la alimentación en el ser humano. Tampoco soy nutricionista, no soy médico, pero no hay necesidad tampoco de tener esas especialidades como también para conversar, profundizar en lo que significa lo que estamos comiendo y por qué lo estamos comiendo. Luego me especialicé en el coach, en el área del coaching, una disciplina maravillosa, un coach ontológico, que es el trabajo en el ser, y luego como life coach. Y todo me llevó entonces a entender definitivamente que la carga emocional me lleva a una carga también de la selección de los alimentos. Me siento mal, escojo mal mis alimentos o no lo escojo ninguno, pero cuando selecciono y selecciono quizás desde una molestia, no necesariamente voy a escoger lo mejor. Y me parece súper interesante que llegado a ese punto, nos comentaras cuáles son esas emociones prevalentes que definitivamente nos hacen tomar decisiones equivocadas al momento de tomar una alimentación. Sí. Nosotros, aparte de sangre que nos corre por nuestras venas, nos corren emociones todos los días. Somos seres emocionales, eso no es malo, eso es buenísimo. Y eso nos lleva a sentirnos vivos. La tristeza no es mala, porque para mí no hay emociones negativas, emociones positivas. Para mí simplemente hay emociones. Y emociones gozosas o no gozosas. Entonces, la mezcla de ambas produce en nuestro sistema neurológico, pues, selecciones. Porque pienso y de ese pensamiento me hablo a mí mismo o hablo con el otro y desde ahí yo tomo decisiones. Y por eso algunas veces tomamos las mejores decisiones en la alimentación, pero otras veces adolecemos de buenas decisiones precisamente porque emocionalmente no estoy bien. Es así, y es que las emociones nos acompañan desde que nacemos hasta que partimos. Es decir, somos seres emocionales y a menos que exista una patología que esté allí presente, siempre vamos a estar en alguna emoción, siempre. Y me da un poco de curiosidad y me atrevo entonces a preguntarte y que conectemos con eso. A ver, cuando estamos, por ejemplo, partiendo del hecho de que ninguna emoción es buena o mala per se, cuando estamos alegres,
¿Qué tipo de alimentación, hablando de la alegría como una emoción, optamos? ¿Por dónde, qué camino tomamos a nivel de la Sí, alimentación? excelente tu pregunta, Rosana, porque hay emociones que nos llevan a los extremos. Y así como una tristeza muy profunda me puede llevar a una depresión, una alegría, valga la redundancia, muy alegre, me puede llevar también a un extremo. Y los extremos tenemos que estar muy pendientes con ellos porque aún desde la alegría yo puedo seleccionar lo peor para mí. Es así y me parece, Jair, que también entra en este punto un tema cultural. Por ejemplo, yo vengo de una familia, mi papá es italiano y vengo de una familia en donde hay un culto a la comida, ¿sí? Donde comer es importante porque reúne la familia, porque la comida de alguna manera estrecha lazos. ¿Te ha pasado en estos casi 15 años de experiencia que la cultura prevalece en esta de la toma de decisión y de la alimentación con la emoción? Por supuesto, porque la cultura nos crea hábitos. Y entonces ese hábito, dependiendo de donde yo nací, e inclusive la religión que yo profeso, el ámbito geográfico donde yo me encuentre, son esas características o esos elementos me llevan precisamente a definir lo que yo voy a consumir. Un italiano es así, la alegría mayor para un italiano es estar en la mesa con la familia y disfrutar y degustar todo lo que está frente a él. Pero un venezolano también, vamos también. Sí, claro. Uno de Maracaibo, un maracucho, disfruta toda su alimentación cuando tenga alto contenido calórico, en la mayoría de los casos, por no generalizar, pues también disfruta, ¿no? Disfruta de eso. Pero ¿qué pasaría si yo hago consciente de que yo llevo una cultura que he seguido, hasta algunas veces una cultura impuesta? ¿Qué pasaría si yo comienzo desde esa cultura a cambiar algunos hábitos porque o me está afectando mi salud o estoy evitando que me afecte la salud? ¿Qué pasaría en ti, Rosana, si tú en realidad, ok, tú tienes tu cultura italiana, pero qué pasaría si yo cambio algunos hábitos en cuanto a alimentación? ¿Te iría bien o te iría mal? Seguro que nos va bien. Y ahí va mi punto. Fíjense, culturalmente pueda que tengamos esa carga, ¿no? Esa carga que incluso está a nivel del ADN, donde no solamente heredamos el genotipo y el fenotipo, el color del cabello, de los ojos, de la piel, sino también está allí encriptada todo lo que son nuestras conductas, nuestras raíces. Y en ese sentido, cuando uno cambia, como lo sabes, es un principio ontológico, cambia el mundo. ¿Qué pasaría específicamente conmigo, con la gente que me rodea? En mí ya pasó. Y hace mucho rato atrás tengo una conciencia bien afinada respecto a lo que es la importancia de la alimentación. ¿Qué pasaría o qué pasa cuando uno toma esa conciencia? Al menos desde mi observador, lo que ocurre es que ganas territorio en algo vital que se llama la salud. Y sigue siendo italiana. Claro, y sigo siendo también venezolana y seguimos estando celebrando la alimentación, la comida. Ahora, nadie ha dicho que esa comida puede ser más sabrosa o menos si tú igual la honras, pero cuidándote. Y entonces allí viene una pregunta para ti. ¿Cuáles serían esos alimentos que, hablando de las emociones, pueden acoplarse, digamos, pueden hacer equipo para preservar el bienestar? Sí. Digamos que la emoción que más te invita a encontrarte con una buena alimentación son aquellas emociones que promueven en ti el bienestar y la salud. Y ojo, el bienestar y la salud las puedo encontrar aún en situaciones complejas o problemáticas en la vida. Pero yo soy el responsable de buscar mi bienestar y mi salud independientemente de las circunstancias. Entonces, las circunstancias no te hacen el patrón alimenticio. El que te hace el patrón alimenticio es la actitud frente a esas circunstancias. Puedes estar alegre y tomar malas decisiones. Puedes estar triste y eso te lleva a tomar unas buenas decisiones. Lo importante es cómo tú estás viendo lo que te rodea, cómo estás viendo tu interior y cómo tú quieres ser una mejor versión de ti mismo
o de ti misma para tú convertirte en ese ser superior. Un ser superior donde tú necesitas promover el bienestar todos los días, promover la salud todos los días, ser empático con los demás, no caerle mal a nadie, ¿verdad? O a muy pocas personas. Pero lo importante es cómo yo me estoy reencontrando y cómo yo me estoy reconstruyendo en una nueva versión que antes yo no tenía. Continuando con este tema tan interesante de alimentación y emoción, se me ocurre, Jair, que una parte importante, tal vez de las personas que en este momento nos están observando, nos están escuchando, quisieran aprender a identificar qué es eso de una emoción, partiendo de que al identificarla probablemente podamos mirar hacia adentro algunos aspectos para cambiar. Correcto. ¿Te parece? Sí, excelente, Rosana. Fíjense, nosotros identificamos nuestra conducta alimenticia y emocional en base a 4 grandes niveles. Y esos 4 niveles están desarrollados en 4 grandes saberes que nosotros debemos desarrollar como ser humano en sí. El primer saber es que es el saber. Y esa es la conducta, es el primer nivel neurológico en la alimentación emocional. No basta con saber, pero el saber es importante. Claro. Entonces yo tengo que dar un inicio a todo esto desde ese saber. Pero algunas veces hemos escuchado a personas, y nosotros quizás también hemos sido esos protagonistas, en declarar lo siguiente: no, es que yo lo sé. Y la otra persona le puede decir: es que eso te hace daño. No, es que yo lo sé. Entonces me quedo con el saber. Pero no pasa nada. Pero no pasa absolutamente nada. Entonces la alimentación emocional te lleva a otro nivel neurológico que tiene que ver con el saber hacer. Entonces ya pasas del conocimiento a la acción. Y ahí es donde está, digamos que, la conciencia profunda del ser humano. Y te lo explico con un ejemplo. Vamos a poner que Pedro tiene mucha ansiedad en este momento, y esa ansiedad o le elimina el apetito o comienza a comer demasiado. Pedro sabe que está haciendo mal, ese es su saber, pero no sabe qué hacer, no sabe el hacer, porque su conciencia profunda está en el inconsciente. Desde alimentación emocional llevamos lo inconsciente a lo consciente. Y ahí es donde Pedro dice: no solamente yo tengo ansiedad, yo debo descubrir el porqué de la ansiedad. Y resulta ser que puede ser un problema económico, un problema familiar, un problema en el trabajo, digamos que tienes un proceso hormonal en este momento dentro de ti, algo que te está afectando muy profundo, pero tú lo ves solamente con ansiedad. Y desde ahí, cuando tú descubres el origen, la raíz de ese saber, comienzas entonces a hacer. Entonces, ¿qué vas a hacer? Bueno, solucionar el problema económico, solucionar a través de una conversación poderosa con algún familiar, con el hijo, con la pareja, con quien sea. Y si es en el trabajo, conversar con el líder, pero algo tengo que hacer y me atrevo a hacerlo. Claro. Tercer nivel es el saber ser. No basta saber hacer, sino hay que saber ser. Y ahí yo me centro entonces en la valorización de mí como persona. Muy bien. ¿Qué quiero yo? ¿Qué quiero para mi futuro? ¿Quiero hacer dinero o quiero hacer dinero con salud? Se puede trabajar las dos cosas. Claro. Perfectamente. Entonces, dentro de la valorización que yo tengo como persona, yo comienzo a priorizar y a incluir que la alimentación y mi bienestar y mi salud es fundamental para yo hacer negocios, por ejemplo, o para yo ser un líder excelente en la organización donde yo trabajo. Entonces yo comienzo a ver y a priorizar: wow, entonces yo tengo que comenzar por mí mismo. Y nadie lo puede hacer por mí. Yo soy el corresponsable de todas mis acciones. Entonces me valoro, priorizo y actúo en ese sentido. Y luego vamos en el saber sentir. Hay que saber sentir. En la alimentación emocional, y ese es el cuarto nivel neurológico, tiene que ver con mi identidad.
Muy bien. ¿Cómo soy? ¿Por qué soy cuando siento lo que estoy sintiendo? ¿Cómo estoy reaccionando frente a eso? ¿Qué pasa cuando me llegan mis tristezas a la vida? ¿Qué pasa cuando no estoy de acuerdo con algo o con alguien? ¿Qué pasa cuando las conversaciones no logran fluir? Cuando no nos ponemos de acuerdo. Ahí entonces mi nivel neurológico para saber sentir es entonces centrarme en mí mismo y decir, wow, yo creo que puedo fluir desde las diferencias. Yo creo que puedo fluir desde una dificultad que hasta este momento no me ha permitido continuar. Ahora, yo desde mi identidad cambio mi forma de ser y mi pensamiento y digo, sí puedo fluir desde la diferencia de otra persona o de cualquier situación. Esos son los 4 grandes niveles neurológicos de alimentación emocional. Y son pilares para cambiar. Y fíjense que, bueno, cualquiera de ustedes podría estarse preguntando en este momento, wow, ¿y cómo hago para entrar en esos 4 saberes? Bueno, lo importante es considerar, buscar apoyo y buscarlo de manera oportuna. Es decir, hablando de la alimentación y de la alimentación emocional, es importante, y de los saberes, es importante tener presente, muy presente, que si hay un tema, por ejemplo, de patología, si hay un tema médico, buscar un especialista. Hay endocrinos, hay nutricionistas y medicina en general para dar soporte a lo que es la patología. Pero también hay entrenadores, hay coach, hay psicólogos, hay psiquiatras, es decir, busca ayuda, porque si hay algo, digamos, difícil, es justamente disolver los obstáculos, que es a lo que se refiere Jair. Y para disolver los obstáculos a veces, no siempre podemos solos y no estamos solos. Existe una serie de profesionales que están dispuestos a salir adelante y hacer, digamos, un soporte importante para disolver esos obstáculos, sí. ¿Cierto? Todos tenemos nudos, Rosana. Yo llamo nudos todas aquellas acciones que no nos han permitido crecer, tomar las mejores decisiones o abrir espacios donde antes yo estaba muy cerrado. Esos nudos en alimentación emocional te ayudamos a desatarlos. Y desatarlos en paz, en tranquilidad y en expansión. Porque ahí es donde te vas a conectar con esperanza, y bienestar y salud y esperanza es una trilogía que está muy bien conectada, y desde ahí te aseguro que vas a cambiar tu alimentación, vas a cambiar tu forma de construir relaciones, vas a cambiar la forma en que tú seleccionas los alimentos. Fuera de cámara nosotros hablábamos que el lugar donde nosotros seleccionamos el alimento, el lugar primario, no es el hogar. Al hogar nosotros llevamos los alimentos, pero el primer lugar es donde tú compras los alimentos. Un abasto, una bodega, un supermercado, ahí es donde tenemos que poner el foco de atención. Entonces decir, si yo compraba esto y si yo me lo llevo para mi casa, eso yo sé que cuando yo esté en un desequilibrio emocional importante, lo primero que voy a recurrir es a eso. Entonces, en ese lugar primario donde yo voy a tomar las decisiones, yo lo dejo entonces y selecciono algo para cuando esté en esos momentos complejos yo lo haga consciente, a pesar de que me siento mal, me siento triste y me siento en soledad. Aún así, yo voy a entonces alimentarme de una manera correcta. Y has mencionado, Jair, una palabra súper poderosa, la conciencia. Es decir, la alimentación emocional tiene bastante que ver con esa toma de conciencia. Y ahora me devuelvo unos minutos atrás y me quedo allí con esa conversación privada y la voy a evocar aquí para que las personas que tengan la misma duda regresen. ¿Cuáles son al menos 4 de esos principales nudos que aparecen en este tema de la alimentación emocional? Tal vez alguno de las personas que nos están viendo se sientan identificadas. Sí, algunos nudos los hacemos, digamos que, y los transformamos en una declaración. Miren los nudos. Nací así, moriré así. Wow. Una limitación por demás, una declaración por demás limitante. Sí. Segunda declaración, muy limitante.
Así me enseñó a alimentarme mi madre, mi familia, entonces yo no puedo cambiar. Así nací, así moriré. Wow. Otros, voy a cambiar a este nivel de mi vida. Cuando me ha ido bien, yo no siento ninguna enfermedad, pero es que no hay necesidad de llegar a las crisis para yo darme cuenta que yo tengo que cambiar. No esperes las crisis. Las crisis te ayudan, soportan tus cambios, pero ¿y por qué no lo hacemos también desde el lugar cómodo y digamos que no tan complejo que estoy viviendo yo en este momento? Otra declaración limitante. Bueno, eso no es para mí, esto es para otro. Entonces, desde ahí, fíjate tú cómo nosotros nos vamos autosaboteando y nos vamos autolimitando nosotros mismos y lo hacemos consciente porque del corazón habla la boca, lo que siento entonces es lo que expreso y en realidad en el fondo puede ser que yo acepto todos los nudos, estoy viviendo con los nudos a pesar de que me estoy yendo a una situación compleja, pero no importa. Desde lo complejo yo quiero seguir viviendo de esa manera y no quiero cambios. Esos son personas donde encontramos con unas enfermedades y unas patologías crónicas, muy crónicas, y aún así yo no me arrepiento de lo que hice yo en mi vida. Sí, y es porque la mayoría de las veces esas declaraciones como un acto lingüístico, como esas frases que somos capaces de evocar y a veces repetimos y muchas veces de manera inconsciente, están muy casadas, muy de la mano de lo que han sido y son nuestras creencias limitantes. ¿De qué manera piensas que las creencias limitantes afectan a la alimentación emocional, Jair? Claro, porque una creencia se transforma en un modelo. Es correcto. Y ese modelo me lleva a hábitos, porque son cosas repetitivas y se convierte ya en un hábito. Y termino siendo lo que no quiero ser. Y termino siendo afectado de lo que nunca pensé que iba a ser afectado o que nunca quise ser afectado por eso. Pero justamente por esas creencias limitantes estoy en el nivel y en el lugar donde estoy. Entonces, el bienestar lo dejé a un lado, la salud lo dejé al otro lado y que quedó en mí única y exclusivamente una creencia limitante de donde no lo puedo hacer, no lo puedo lograr, esto es para otro. Y en este momento estoy recordando una que también, una de esos nudos o una de esas declaraciones que al menos también yo observo con frecuencia y es que mi familia es así. ¿Qué pasa, Jair, cuando la persona decide dar ese paso de cuidarse, cuando decide dar ese paso de tomar la conciencia de tener una alimentación emocional apropiada? Sin embargo, dice o te dice como coach, yo quiero hacerlo, pero todo lo que me rodea me dice lo contrario o no me lo permite. Sí. Ahí yo invito a que seas rebelde, lo más rebelde posible. Con cautela, por supuesto. Y que te convierta en la oveja negra de la familia. Porque estás rompiendo patrones, estás rompiendo esquemas de los cuales sabíamos todos en la familia que no nos estaban haciendo bien, pero aún así lo practicábamos. Entonces, el amor, entre comillas, prevalecía, pero un amor que me estaba llevando, y disculpe la palabra tan dura, me estaba llevando a la destrucción propia. Y es más, veía cómo otros familiares se autodestruían y cómo llegaron inclusive hasta la muerte, Rosana. Y aún así yo sigo practicando lo mismo. Desde la rebeldía, digamos que sana, y desde la ruptura de esos modelos, incluyendo los familiares, yo puedo entonces salir de ese sistema y crear mi propio sistema, un sistema más de bienestar y salud. Y aparte, digamos, es algo que se repite no nada más en la familia, digo la familia porque es la base, y es la base también de todo cambio, pero no escapamos a las reuniones con amigos, por ejemplo, donde el picoteo, el picar, el compartir viene a veces de más calórico.
Me consta. O en el trabajo, en los coffee break, en los refrigerios. Entonces, tal vez esa conciencia implique un cambio más desde incluso más allá de lo cultural. Es un cambio de realmente querer. Y en ese sentido, Jair, me pregunto para las personas que están allí escuchándonos, observando, ¿cuándo es el momento apropiado para tomar o dar el primer paso hacia una alimentación emocional? Yo te invito a que veas tu reloj en este momento y veas la hora que tú tienes. Ese es el momento cuando tienes que comenzar. Qué bien, es ya. Ya. La procrastinación te puede costar y te puede salir muy, muy caro en tu salud y en tus finanzas. Las enfermedades llegan de un momento a otro, aun cuando están dentro de nuestro cuerpo, quién sabe por cuánto tiempo. Pero cuando se manifiestan, y no dice voy a enfermarme, no, te enfermas de una vez, ¿no? Entonces la decisión es ya, Rosana, es ya. Es ya. Perfecto. ¿Y qué implica el ya? Es decir, si alguna de las personas que están allí conectadas con nosotros decide, bueno, ya que mire el reloj y el reloj de mi conciencia me dice que ya debo cambiar a tener una alimentación que al menos me proteja, que al menos cuide la salud, ¿qué implica el ya? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? ¿Qué pasos debe dar una persona para conectar con la alimentación emocional? Tú hablaste hace rato de las conversaciones privadas. Y una conversación privada es una conversación con uno mismo. Y tú tienes que hacer, digamos que, un análisis e inclusive un inventario de lo que tienes que dejar, con lo que te tienes que quedar, porque no deseches todo, quédate con muchas cosas buenas que tú tienes, porque tú eres un ser especial, quédate con lo bueno, y de la mochila tú ves sacando lo que a ti no te conviene. Eso implica los cambios. Perfecto. El cambio tiene que doler, Rosana. Un cambio duele. Un cambio produce, digamos que acciones muy diferentes y eso incomoda. Incomoda mucho. Los cambios tienen que incomodarte, te tienen que doler en la piel, te tienen que doler en el alma, para tú poder decir, wow, entonces definitivamente, si yo me transformo en este ser que yo espero llegar a ser, ¿qué beneficios yo voy a tener? Y cuando tú listes toda la cantidad de beneficios y tú veas con lo que no tienes hoy en día y tú comparas esa tabla, puede ser mental o lo puedes hacer a través de un cuadro perfectamente elaborado, tú dices, vale la pena entonces. Es así, y allí se me ocurre que podríamos comentarle a nuestra audiencia de la importancia de tener presente que cambiar, aunque es muy incómodo y lo comparto, me asocio y que muchas veces duele y que además ese cambio puede ser de manera muy inesperada, incluso para nosotros, y que eso aplica no nada más en la alimentación emocional, sino que casi que en cualquier esfera de nuestra vida, pero dar ese paso también puede ser divertido. A ver, sabemos que nos va a incomodar porque tenemos costumbres, creencias que nos limitan, tenemos una sociedad que tiene cierta cultura hacia la comida y no necesariamente la mejor, pero también conocemos de personas que se han divertido cambiando el estilo, cambiando la comida, agregando color, haciendo combinaciones. Cuéntanos, ¿cuál es tu recomendación a las personas que quieren conectar con esa alimentación emocional? Los colores producen alegría. Sí. Una comida, un plato de comida colorido es un plato de comida no solamente donde te va a producir muchos nutrientes a tu cuerpo, sino es divertido y te da esa imagen de alegría. ¿Qué colores agregamos y a través de qué elementos? Wow, ¿Qué alimentos? Los colores verdes, todas las hojas que tú tengas, el brócoli, los colores morados, todo lo que es berry, arándanos, fresa o moras para tropicalizarlo un poquito más. Todo eso puede ser incluido en una ensalada. Entonces, en una ensalada no solamente tú puedes romper, digamos que la tradición, una ensalada de tomate, lechuga cebolla. y cebolla. Agrégale más colores, agrégale unos buenos
trozos de aguacate para que tú veas. Agrégale también arándanos, agrégale fresa. Y luego tú haces un arroz también muy colorido. Y puedes hacer un pollo en salsa, con una salsa blanca, pero cuando tú sirvas todo eso, ya no vas a ver un solo color, vas a ver muchos colores. Y cuando invites a tus amigos de ese picoteo que tú mencionaste hace rato, bueno, ese picoteo también puede ser, esos alimentos, vamos a picotear colores y vas a cambiar totalmente la forma como te estás divirtiendo, porque no estás dejando de reunirte con tus compañeros, está pasando un día viernes muy bueno, pero también estás alimentándote y todo el mundo se está alimentando ahí de una manera sana. Así que vive el picoteo, pero sano. Pero saludable. Muy bien, al menos sano. A ver, Jair, ¿y existe algún método, un paso a paso para conectar con esta alimentación emocional? Tú dijiste hace rato, algunas veces el cambiar la conducta no es fácil. Esto no es cambiar el caucho de una bicicleta o la llanta de una bicicleta. Estos son retos complejos. Busca un profesional, si no has podido contigo mismo, busca un profesional y desde ahí te va a elaborar un plan completo, no digamos que nutricional, sino de cambio conductual a través del sentimiento de cada emoción. Y desde ahí tú vas a ver el mundo ya de una manera totalmente diferente porque te hiciste cargo de ti mismo. Ya no buscas culpables en la parte exterior de lo que tú estás alimentándote, comiendo. No, aún desde esa circunstancia yo he decidido, y la decisión es importante, la disciplina es importante, los cambios de hábitos son importantes en la alimentación emocional, la priorización también, ¿qué es prioritario para mí? ¿Hacer dinero o alimentarme? Bueno, si es hacer dinero, adelante, haga todo lo que usted quiera. Si usted deja la salud de último, usted va a tener las consecuencias. Y vas a tener que utilizar todo ese dinero. Y vas a tener que utilizar todo el dinero. Para mejorar la salud. Para mejorar la salud. Y entonces, cuando tú te conectas con la disciplina, cambio de hábito y establecimiento de prioridades, ya arrancaste muy bien. Muy bien. ¿Y cómo nos podemos dar cuenta que está funcionando? El cambio de hábitos inmediatamente. Cuando tú te sientas y preparas tu desayuno y tú comienzas a ver que el desayuno es totalmente diferente al que yo tenía, vas por buen camino. Y si eso al principio te está incomodando, vas por buen camino. También. No esperes la conexión con tu alimentación diferente de una vez. Ella hasta se puede convertir en tu enemigo número 1 comiendo sano, pero vas por buen camino. Porque desde ahí tú vas entonces rompiendo patrones y vas rompiendo patrones poco a poco hasta que tú encuentres la alimentación tu gran aliado. Es y correcto. Que ya alimentarte no es por llenar el estómago, alimentarte es nutrirte, pero nutrirme desde acá. Es así, porque la alimentación tiene muchísimas caras. Sin embargo, la alimentación emocional es una dupla, digamos, perfecta. Es aquello que nutre tu cuerpo y al mismo tiempo nutre tu alma. Nutre tu conducta. Y al nutrir tu sistema completo, pues entonces comienzas a conectar con aquellas cosas que no son aparentes y que a veces parecen tan invisibles, y me estoy refiriendo específicamente al bienestar. Ese que está allí al alcance de todos nosotros, pero sin embargo a veces o no lo observamos o lo dejamos pasar. Bueno, Rosana, ya que estamos en un ambiente de coaching, ¿por qué no nos inventamos algo en preguntas poderosas? Excelente. Y vamos a llamarlo ¿de qué te das cuenta? Muy poderosa. Me parece súper bien. ¿De qué te das cuenta cuando tu emoción está afectada emocionalmente? ¿De qué te das cuenta? Me doy cuenta que mi patrón de alimentación cambia. O tengo más hambre o menos hambre, menos apetito. ¿Y de qué te das cuenta cuando estás consumiendo el alimento y estás feliz? Me doy cuenta que me conecto con el disfrute, con la armonía. ¿De qué te das cuenta cuando estás en un ambiente y la estás pasando muy bien con tus amigos, pero los alimentos no son los mejores? ¿De qué te das cuenta?
Me doy cuenta que o no le paro o luego me voy a arrepentir. Me doy cuenta. ¿De qué te das cuenta cuando llegan los días viernes y entonces llega la frase poderosa y el cuerpo lo sabe? ¿De qué te das cuenta? Me doy cuenta de que mi cuerpo puede sufrir la consecuencia y que el lunes seguro la voy a pagar súper caro. ¿De qué te das cuenta también cuando estás en un nivel de mucha felicidad y tú crees que todo lo que estás seleccionando es lo mejor? ¿De qué te das cuenta cuando no es así? Me doy cuenta que tengo en mis manos el poder de decidir y que puedo optar por lo que me nutre como por lo que no, pero que al final del día soy la persona que tiene poder sobre mí y que esa decisión va a impactar de mejor o peor manera mi propia vida. ¿De qué te das cuenta cuando sabes que estás en bienestar y salud? Me doy cuenta que soy capaz de mucho más de lo que probablemente mi alimentación podría habérmelo permitido. ¿De qué te das cuenta cuando te proyectas con una mejor versión tuya? Me doy cuenta que no hay límites y que los límites solo están en el pensamiento y que mucho de eso que está en el pensamiento es parte de mi emoción y que sí, me doy perfectamente cuenta que cuando mejora la alimentación, mejora la emoción y cuando mejora la emoción, mejora el cuerpo, no solamente en el aspecto físico, sino como un sistema general. Muy bien, ¿y de qué te das cuenta cuando te das cuenta? Me doy cuenta que hay conversaciones que transforman y amigos, coach, que ayudan a transformar el alma. Y ya para ir finalizando, Jair, ¿qué te parece si nos atrevemos a facilitar algunas recomendaciones? No desde el coaching, desde tu experiencia, desde el conocimiento. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las personas que nos están en este momento viendo o escuchando? En primer lugar, buscar la disciplina hasta por debajo de las piedras. La disciplina te ayuda a ordenar la vida. Y algunas veces estamos bien en algunos aspectos y en el área emocional y alimenticia estamos muy mal, pero muy mal. He conocido empresarios muy exitosos, pero con una salud en deterioro impresionante. La disciplina te ordena la vida. Entonces, ordena la vida en este momento. Busca los cambios que tienes que buscar, los cambios de hábitos en cuanto a la alimentación, hábitos en cuanto a ir a hacer ejercicios. No necesariamente tienes que ir a un gimnasio para tú decir, voy a hacer ejercicio. No, camina, ejercicios de fuerza, lo puedes hacer hasta dentro de tu propia casa, sin invertir ni un solo centavo. Y también prioriza tus tareas. ¿Qué es lo más importante para ti en este momento? Y en base a eso tú vas definiendo entonces tus propios objetivos. Muy bien, y como decíamos hace rato, buscar ayuda, buscar apoyo. Digamos, todos no tenemos las respuestas. De hecho, casi nadie tiene las respuestas a todo. Entonces, buscar soporte profesional, soporte conductual, que te ayude a encontrar el foco, que te haga clic, que te haga sentido y de tal manera que puedas realmente tener una meta clara respecto a esta alimentación emocional. Y hablando de ella, entiendo que tiene algunos amigos. ¿Cuáles son esos amigos y aliados con los cuales pudiéramos ir despidiendo el podcast, los cuales pueden fortalecer esa alimentación emocional? El deseo del cambio. Excelente. El deseo de transformarte, de reconstruirte, de hacer otra versión tuya, una versión totalmente diferente, dejando lo bueno que tienes en este momento, pero cambiando todo lo que hasta ahora no te ha hecho, no ha sido de beneficio para ti. Así que es un gran aliado. Pero tenemos enemigos. Así como hay aliados y enemigos. Y contra esos enemigos tenemos que también luchar. Pasividad, mediocridad y seguir haciendo siempre lo mismo. Es correcto. Y vamos a despedirnos con un último amigo. Y ese último amigo de la alimentación emocional y casi de cualquier cosa, cualquier arista de tu vida, es el aprendizaje. Cuando nos atrevemos a aprender, entonces nos atrevemos a crear. Si este podcast te ha hecho sentido, si esta compañía tan especial, agradecida, A ti. te ha hecho sentido, entonces atrévete a compartirlo. Y no olvides conectar con una conversación que transforma el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. Infinitas gracias, Jair.
Ha sido muy productiva esta conversación. ¿Cómo te vas? Muy bien, muy feliz y potenciado. Muy bien. Chao.